bienvenida a toda nuestra teleaudiencia que se vincula con un episodio más de Salud Mental Positiva. Como siempre, nos acompaña Maura Alejandra Herrera Bravo, neuropsicóloga clínica, y de mi mano el doctor Carlos José de los Reyes Aragón, profesor del Departamento de Psicología de la Universidad del Norte. Hola Carlos, ¿cómo estás? Hola Aleja, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Súper bien, gracias a Dios. Bienvenidos también a Salud Mental Positiva por CTV Barranquilla. Hoy vamos a hablar de un tema súper especial, además súper actual, y es que definitivamente desde la pandemia del COVID-19, diferentes estudios han mostrado que se ha duplicado y triplicado el consumo de redes sociales y el uso de dispositivos. De hecho, en un estudio que se hizo en Colombia durante los últimos años, se mostró que, por ejemplo, más de 8 horas al día pasamos los colombianos consumiendo o trabajando o haciendo cualquier actividad en Internet. Y además se estima que alrededor de 3 horas al día se le invierten a ver redes sociales. 3 horas al día, ¿qué te parece eso? Bastante, una cifra muy significativa. O sea que 8 horas y 3 horas básicamente está poco más de una tercera parte del día específicamente en redes sociales e Internet. O sea que hay un uso bastante grande y este impacto que está teniendo estas redes sociales o estos dispositivos es un impacto importante que hay que empezar a revisar, porque definitivamente no todo es malo, pero sí hay algunas consecuencias y algunas cosas. Y hoy la idea en Salud Mental Positiva es aportar un poco a cómo poder manejar esta situación. Definitivamente la tecnología llegó para quedarse y cómo podemos empezar a trabajar para darle un mejor uso en casa. Así es, tienes toda la razón, Carlos. Cada día es más el tiempo que se invierte, como tú lo mencionabas ahorita, en las pantallas. Comúnmente vemos a los niños desde muy pequeños utilizando estos dispositivos tecnológicos en diferentes lugares. Entonces está demostrado que pasan mucho más tiempo frente a las pantallas que lo que pasan de pronto en el colegio o conversando con la familia o haciendo otro tipo de actividades. Por esa razón, Carlos, es importante este programa porque vamos a hablar conciencia digital, vamos a hablar desde la ciencia, ¿qué nos dice la ciencia? Esa es la primera pregunta que quiero que tú nos ayudes a resolver. ¿Qué nos dice la ciencia frente al uso o el impacto que tiene el uso excesivo de dispositivos tecnológicos en la infancia? Así es. Aquí es importante aclarar algo. Todo esto que dice la ciencia, no todo es malo. Es decir, hay diferentes usos o diferentes beneficios que se han demostrado, evidentemente, en diferentes esferas. Por ejemplo, el beneficio no depende tanto de la cantidad del uso, sino de la forma o el tipo de uso que le da. Pero pensemos un poco en los usos, digamos, deseables, ¿no? O en las consecuencias deseables. En primer lugar, una consecuencia que parece ser algo beneficioso es que genera mayor atractivo para la educación. La mayoría de aplicaciones o de usos educativos han demostrado que despiertan más interés cuando hay uso de dispositivos y tecnologías, por una parte, y que generan, obviamente, retroalimentación, una mayor motivación en el estudiante. Pero sucede que no siempre se usa de esa forma. En investigaciones, por ejemplo, que hemos desarrollado contigo también aquí en la región Caribe, nos hemos dado cuenta que importa el tiempo y el tipo de uso. Cuando se usa realmente solo para redes sociales, entretenimiento, juegos que no sean juegos educativos, se están viendo algunas consecuencias. Por ejemplo, nosotros encontrábamos una dificultad para flexibilizar el pensamiento, es decir, el poder encontrar estrategias diferentes ante diferentes problemáticas, poder cambiar la forma como estoy haciendo, se veía perjudicado a partir del uso de estos dispositivos en entretenimiento, en videos, en juegos. Pero además, por ejemplo, se han demostrado algunos usos excesivos y algunas consecuencias referentes, por ejemplo, a una disminución en la capacidad de atención o de sostenimiento atencional. Es decir, se distrae más fácilmente el niño cuando usa este tipo de dispositivos. También se ha visto que
la memoria de trabajo, que es como mantener eso activo, esa información activa unos segundos en la mente y luego utilizarla. Eso también se ve disminuido cuando hay dificultades, cuando hay mucho exceso, cuando hay exceso de uso de dispositivos y pantallas. También en lo emocional se ha utilizado, se ha encontrado que hay dificultades, por ejemplo, mayor impulsividad y una dificultad para regular la emoción. Y pasa mucho, ¿no?, que estos juegos a veces generan cierta frustración y la inmediatez de la recompensa tampoco ayuda, es decir, están siempre siendo estimulados y empiezan a perder como esa capacidad o no suelen desarrollar tanto esa capacidad de regulación de las emociones. Y también el aislamiento. Evidentemente hay una barrera siempre que uno tiene un dispositivo y está reunido con otras personas y ese dispositivo termina siendo una pared que puede ser infranqueable en muchos casos, sobre todo en adolescentes. Pero no solamente en lo cognitivo y lo emocional, sino que también hay algunas consecuencias muy importantes que no solamente en los niños, sino también en los adultos se ha empezado a ver. La principal preocupación o una de las principales preocupaciones que suceden es, por ejemplo, la vista. El desarrollo de la vista está relacionado también con la capacidad de yo estar, por ejemplo, haciendo este ejercicio de mirar cerca, luego mirar lejos, y ese ejercicio va aumentando las habilidades de los músculos oculares, por ejemplo. Y una de las preocupaciones, por ejemplo, de la OMS es la cantidad de niños, y bueno, en su momento ya serán adolescentes y adultos, que tendrán dificultades visuales debido a eso. Tener siempre la vista en un punto muy cercano podría generar que ese desarrollo no se dé. Y además, desarrollos posturales. Como una investigadora estábamos también trabajando en otro proyecto en que hemos visto cómo algunos aspectos posicionales generan problemas cervicales en el cuello, y eso está generando alteraciones de orden neurológico e incluso de orden psicológico. O sea que son muchas las consecuencias de ese uso excesivo, ¿sí?, de los dispositivos y las pantallas. Así es, Carlos. Algo también importante, y es, bueno, la primera pregunta que nos surge es, ¿y por qué, si ya sabemos que esto tiene una repercusión, ya se ha visto tal vez en muchas partes? Bueno, cuéntame tú por qué, sé que has investigado sobre el tema, por qué es tan difícil para estos niños y adolescentes alejarse de las pantallas, porque incluso ya los adolescentes pueden tener cierto nivel de conciencia, por ejemplo, pueden tener dificultades, ya los ojos cansados, pero aún así les cuesta trabajo retirarse de ese dispositivo, de esa pantalla. Esta pregunta es súper clave, Carlos. Es importante que todos tengamos en cuenta el por qué. Porque no puedo despegar a mi hijo una vez empieza esa interacción con algún tipo de dispositivo tecnológico. Y esto funciona de la siguiente manera. Cuando un niño interactúa con algún tipo de dispositivo tecnológico, las pantallas activan en su cerebro el circuito de recompensa. Y entonces cuando estos estímulos a los que están expuestos activan este sistema de recompensas, ellas liberan una mayor cantidad de dopamina, que la dopamina es un neurotransmisor que está relacionado con el placer, que está relacionado con la motivación y sobre todo está en mayor proporción en todo lo que es el sistema límbico, los ganglios basales y el prefrontal. Entonces, cuando se genera esa sobrecarga de dopamina, pues el niño va a sentir una cuestión placentera. ¿Cierto? Va a disfrutar, ¿cierto? Le va a gustar esa sensación. Entonces, claro, a medida que él interactúa con estos dispositivos, sobre todo estos dispositivos como las tablets, los teléfonos móviles, que son los que les permiten utilizar el scroll infinito, ¿cierto? Que no es necesario incluso que el niño ya tenga seleccionados los videos, sino que él solo le va, ¿cierto? Le va proveyendo todos los capítulos o todo el siguiente juego. Entonces, claro, esa inmediatez es la que le permite al niño o le pide al niño que siga necesitando esa dosis de placer. Entonces, cuanto más utiliza estos dispositivos, cuanto más utiliza estas pantallas, más difícil le va a ser al niño parar, o al adolescente, parar el uso de estos elementos, ¿no? ¿Por qué? Porque el cerebro aprende que es una forma en la que va a adquirir una mayor sensibilidad al placer
va a sentir mayor disfrute. Entonces, claramente, cuando por ejemplo, exponemos a un niño muy pequeño a estos dispositivos, pues recordemos que están en un proceso, en una etapa de maduración donde se genera la neuroplasticidad, donde hay unas conexiones especiales para su desarrollo cognitivo, pues obviamente ellos no están preparados para esa sobrecarga de dopamina. Entonces, si los exponemos y están segregando mayor cantidad de dopamina, pues estamos generando un daño en el niño, ¿cierto? Entonces esa sobrecarga de dopamina, esa inmediatez, ese ritmo agitado que generan este scroll infinito en los dispositivos, pues va a enfocar al niño directamente sobre ese estímulo y el niño va a perder la noción de lo que está a su alrededor. Y por eso su sistema nervioso se activa en mayor proporción y nos cuesta más sacarlos de esa pantalla porque pierden esa noción con los estímulos externos, se enfocan solamente allí y entonces el niño lo que va a hacer es que le va a costar después centrarse en otras actividades que son mucho más lentas, como por ejemplo aprender a leer, o si ya lee, entonces no va a querer disfrutar actividades como la lectura, no va a querer ir al parque porque ya no le genera el mismo placer. Entonces todas las actividades que sean mucho más lentas de lo que emiten estos estímulos digitales, pues no les van a llamar la atención, entonces vamos a tener dificultades, incluso en la parte del lenguaje, que también lo hemos visto en las investigaciones que hemos hecho, ¿no? Y todas las investigaciones que encontramos en los diferentes referentes científicos, donde el niño que está expuesto, a veces las mamás nos dicen a nosotros, no, pero es que yo le pongo el video al niño en la pantalla y el niño está aprendiendo ahí nuevo vocabulario. No es cierto, el niño simplemente está enfocado en ese estímulo, se está sobrecargando esa dopamina y está generando es así tal cual como sucede en el proceso de adicción. Tal cual. Y eso de pronto me dice, ¿se puede hablar entonces de adicción también a dispositivos? Claramente. Claro que sí. Esa adicción, bueno, de dispositivos que funciona como cualquier adicción, al fin y al cabo, es que no puedo parar a pesar de que incluso está generando disfuncionalidad, está afectando mi día a día. Así es. Simplemente es eso. Se libera una gran carga de dopamina, lo cual me va a afectar, ¿cierto? Igual que lo que sucede con algunas otras conductas adictivas. Así es. Carlos, ahí me surge un nuevo interrogante que yo sé que tú nos vas a ayudar a resolver y es, ¿cuál es el rol o qué rol tan importante tiene la familia en todo el proceso del uso saludable de la tecnología? Sí, es evidente que la primera idea que se viene a la cabeza es que, claro, lo primero es que hay que modelar. Ese es un aspecto importante. Y bueno, tengo algunas cosas basadas en la evidencia también, en el que hemos encontrado que tiene que ver la familia. La familia que tiene rituales compartidos, por ejemplo, situaciones o momentos en donde la familia se reúne, por ejemplo, y se dedica, por ejemplo, listo, vamos a reunirnos a cenar, rutinas de familia, o se reúne en las noches a hacer algo, por ejemplo, a leer los cuentos, o se reúne a contar historias. Es una familia que es un ambiente protector, ¿no? Que evita que estas dificultades, que incluso se genera adicción a dispositivos. Obviamente eso no es fácil, los tiempos son cortos para la mayoría de padres, pero es algo que es un factor protector contra estas dificultades de adicción, por ejemplo, a dispositivos. Yo recuerdo que hace unos años, cuando se iba el fluido eléctrico, la electricidad, pasaba que no había tantas plantas, no había forma de hacer otra cosa, entonces uno se veía casi que obligado o forzado a sentarse a hablar. Entonces pasaban horas, podría pasar horas, y cuando la electricidad se restablecía, bueno, ya pasaban otras cosas, pero en últimas uno disfrutaba también esos momentos. Claro. Por el calor, tal vez, bueno, tú que eres de Neiva también pasaba lo mismo, hasta por el calor. Realmente uno podía disfrutar este tipo de cosas. Yo recuerdo noches en donde tal vez se iba el fluido eléctrico y uno quedaba allí y estaba uno contando historias. Esos momentos probablemente son momentos que hay que retomar y hay que volver a hacerlo, ojalá con electricidad, ¿verdad? Pero hay que tomarlos y retomar y digamos, tratar de promoverlos en familia. Por el contrario, cuando hay, por ejemplo, caos, discusiones, faltas de acuerdo y sobre todo un uso, unas discusiones en un momento se usa como medio de escape. Claro. El medio de escape también de un niño puede ser simplemente redes sociales o su celular o un juego, eso también. Y nuevamente lo mismo, ¿no? Al final, el modelo. Los estudios, la mayoría de conclusiones siempre son consistentes. Si yo
modelo un uso excesivo, mis hijos lo van a hacer. Claro, Carlos, no le puedo exigir a mi hijo que, por ejemplo, la regla en casa es no usar el dispositivo mientras estamos en la mesa, pero resulta que yo lo justifico utilizando, no, es que estoy esperando una llamada del trabajo o estoy respondiendo un mensaje de trabajo. No, la regla es clara y si yo no le, ahí sí no le puedo exigir a mi hijo y mucho menos a un hijo adolescente. Mucho, ¿verdad? por lo primero que te voy a decir, pero ¿por qué Pero tú lo ¿por qué haces? lo estás haciendo? Pero tú sí lo haces. Así es. Pero yo me voy con una frase que me gustó y es básicamente más importante que el control parental es el ejemplo parental. Así es. Magnífica esa frase. Ok, pero también hablando de esto, me gustaría que nos dijeras también cuáles son esas señales de alerta. Ya dijimos, bueno, es normal, digamos, todos los niños, además hay muchos aspectos, tareas que necesitan, en las que necesitan usar dispositivos, ¿verdad? Y tampoco se trata de satanizar la televisión, los videos, el computador, los dispositivos en general. Pero, ¿cuáles serían esas señales de alarma, esas red flags, ¿no?, que vemos siempre para los padres, para darnos cuenta o decirnos, ya empezar a preguntarnos si realmente mi hijo tiene un uso disfuncional de pantallas? ¿Qué puede ofrecer lo que dice la literatura al respecto? Claro, Carlos. Antes quisiera como tomar un punto importante que tú mencionaste ahorita, antes de contestar la pregunta tan importante que me has hecho, y es recordar, tú dices, sí, nosotros aquí bajo ninguna perspectiva estamos satanizando el uso de la tecnología, porque claramente hay muchos beneficios alrededor de ella, pero todo, como lo habías mencionado, partiendo de el para qué se utiliza, ¿verdad? Pero no podemos comparar entonces las etapas de los niños, ¿no? Entonces ya, por ejemplo, la Sociedad de Pediatría de España, ya ellos recomiendan que un niño de 0 a 6 años no debería estar expuesto a ningún tipo de pantallas. Ya los más grandecitos pues han venido utilizándolo para tareas, los que están escolarizados, el adolescente pues claramente para la comunicación, en fin, hay muchos tipos de usos que se le dan a estos dispositivos. Pero en cuanto sean más pequeñitos, es mejor no exponerlos a ningún tipo de pantallas. Ellos necesitan más estímulos sensoriales, necesitan más estímulos de relación con otras personas, con sus pares, con su familia. Entonces, sí es importante como tener en cuenta allí eso que se nos había pasado a mencionar antes de responderte el interrogante que me, correcto, el interrogante que me planteas, y es, nosotros somos padres y nosotros conocemos a nuestros hijos, ¿verdad? No hay mejor persona para saber cuándo hay algo alterado allí. Nosotros sabemos cuántas horas duermen, nosotros sabemos cómo se alimentan, ¿cierto? Un padre presente, una familia presente conoce muy bien este comportamiento habitual de sus hijos. Entonces, ¿cuándo es importante tener en cuenta esto que está incidiendo en el día a día de mi hijo? Primero, hay cambios en la rutina de sueño. Entonces, el niño pasa más horas conectado a su dispositivo, llámese computador, llámese tablet, llámese celular en las noches. Entonces, deja de dormir, ¿cierto? Porque está pasando más tiempo frente a ese dispositivo. El papá simplemente se acuesta a dormir y no se da cuenta qué está haciendo su hijo. Cuando de repente hay personas que se pueden levantar a la madrugada y se dan cuenta, se percatan que su hijo todavía está pegado al dispositivo. Pero ¿qué pasa con los que no? Pues ni se enteran cuánto tiempo está pasando su hijo en las noches frente a ese dispositivo. Claro, y el cambio de patrón también es que al día siguiente hay claro, somnolencia. Somnolencia completa. Si yo estoy expuesto a estos dispositivos durante la noche, claramente al otro día voy a estar fatigado, voy a estar cansado, voy a estar irritable, que ya tiene que ver con otros aspectos que vamos a mencionar aquí, que son efectivamente los cambios en el estado de ánimo, que pueden estar incidiendo, ¿cierto?, en el día a día del niño. Entonces los vemos más cansados, los vemos irritables, entonces si les hablan, entonces ya pegan el grito, ¿cierto? Entonces eso es importante. ¿Por qué? Entonces mi hijo no era así, pero de repente esto ha cambiado, entonces ya ahora no le puedo hablar o me contesta con groserías o con gritos o con un tono de voz mucho más alto de lo que habitualmente podía hacerlo. Aquí es muy importante ver también el tema del aislamiento. Mi hijo era súper sociable, se relacionaba bien con sus primos, los primitos venían de visita y él era de los que compartía, y de repente ya no quiere ni siquiera hablar con nosotros los papás, ya no quiere compartir con los primos, con la familia, ya no quiere ni siquiera compartir con la gente, pues a veces que cuando vivimos en edificios o en barrios que compartimos con los amigos, ya eso tampoco está. Entonces,
muchas personas a veces naturalizan eso, como que, ay, no, es que está ahí en su cuarto, está viendo películas, está viendo series o lo que sea. Es preferible tenerlo allí, ¿cierto? Ok. Pero no es sano, eso es un red flag. Hey, algo está pasando. Prefiere estar encerrado a estar compartiendo con su círculo social o con su propia familia, ¿no? Hay otro punto importante que hay que tener en cuenta, que es el bajo rendimiento escolar. Entonces, empiezan a perder asignaturas, empiezan a perder exámenes o empiezan incluso a tenerle miedo a ir al colegio. ¿Por qué? Porque, claro, vienen con un ritmo académico, ¿cierto? Bastante significativo y de repente ya empiezan a dejar de tener esa misma atención en el colegio, que claramente lo hemos mencionado en muchas ocasiones, cómo la sobreexposición a pantallas afecta directamente la atención, el proceso cognitivo atencional y las funciones ejecutivas. Entonces, claro, un niño que está sobreexpuesto o un adolescente que está sobreexpuesto a estas pantallas, pues claramente va a tener una afectación directa sobre estos procesos que son tan importantes para el proceso de consolidación del aprendizaje. ¿Bien? Otro punto importante que tiene que ver también con esa parte emocional es que se convierta esa pantalla en un escape emocional. Entonces, muchos de estos niños o adolescentes utilizan estas pantallas como un método de regulación emocional. Y a veces eso ha sido también provocado, lo digo a ciencia cierta y abiertamente, también ha sido provocado por muchos padres. ¿Por qué? Hemos visto los más pequeñitos, entonces la pataleta, la rabieta, y entonces preferimos no evitar, evitar la rabieta, y lo primero que hacemos es pasarle el dispositivo, ¿cierto? Entonces convertimos desde muy pequeños la pantalla como un objeto de regulación emocional. Así es. ¿Cierto? Entonces, claro, a medida que van creciendo van necesitando más ese dispositivo para poder calmarse, para poder dejar de sentir tristeza, dejar de sentir todas esas emociones negativas, simplemente las trasladan a ese dispositivo. Entonces, son puntos importantes que ustedes deben observar allí. Si el dispositivo es un proceso de escape, ¿sí? Entonces evitan cualquier situación con los padres y prefieren meterse directamente en un dispositivo. ¿Bien? Así es. Entonces, son puntos importantes que todos los padres deben tener en cuenta desde la casa. Así es, así es. Y bueno, siempre es importante también ver algunas recomendaciones. En Salud Mental Positiva también hemos hecho la tarea de ver, bueno, estas son las problemáticas, pero la idea es qué hacemos, ¿no? ¿Qué podemos hacer como padres, como familia, para promover un uso más responsable de estos dispositivos? Y hemos encontrado algunas recomendaciones muy importantes, muy prácticas para hacer en casa. La primera es hacer un contrato familiar digital. Imagínate eso. ¿En qué consiste eso, Carlos? Familiar digital, que básicamente es entre todos definir con reglas claras cuándo, dónde, cómo se usan las pantallas. Y eso me parece fantástico, porque al fin y al cabo, tal vez en muchas familias ya esté eso, pero fíjense, el detalle es hacer un contrato, es ponernos de acuerdo, ¿no? Si bien es cierto que el adulto es quien va a establecer la orden, por supuesto, porque la autoridad es de los padres, pero qué bien que pudiéramos conversarlo y acordarlo, no imponerlo. La imposición normalmente genera cierta resistencia, mientras que si tú puedes acordar con tus hijos momentos específicos, formas específicas, tiempos específicos de uso, eso ayuda muchísimo. También implementar rituales, ¿no? Como decíamos, en nuestra familia, por ejemplo, siempre leemos antes de dormir unos cuentos, entonces no hay televisión, sino más bien leemos unos cuentos. Si eventualmente sucede que hay televisión es porque hay una cosa excepcional, una pijamada, listo. O incluso en situaciones así se generan otros espacios y que son rutinas. Un momento de la comida, el momento de caminar, el momento de un juego, en fin. Otra vez, también es importante ofrecer alternativas. Probablemente que tú le digas a un niño, mira, entrégame la tablet ya, lo primero que va a pasar, y entonces, ¿qué hago? ¿No? Claro. Y es una cosa muy frecuente porque tienes que darle también opciones, ¿no? ¿Qué otras cosas puedes hacer? Darle tiempo a tu hijo también, es decir, que la opción también puede ser estar contigo. Eso ayuda mucho y las investigaciones muestran que disminuye la necesidad de tener esos dispositivos. Trabajar también con la regulación emocional, ofrecer
otras alternativas que no sean necesariamente el escape con un dispositivo y, por supuesto, dar el ejemplo con tu día a día. Es decir, si eres de esas personas que todo el tiempo está allí. Alguna vez estuvimos en una charla también con Alejita para padres y me decía, es que mi esposo trabaja todo el tiempo y no puede tener el teléfono celular porque trabaja en algo de medicina y no puede haber contacto con el teléfono celular, y llega a las 8 de la noche y entonces pues ahí es donde empieza a revisar y entonces mis hijos se quejan porque él sí lo hace. Ahí una de las recomendaciones es, bueno, sí, está bien, él tendría una justificación, pero también podría esperar a que sus hijos se duerman, ¿verdad? Así es. Es súper importante dar el ejemplo. Yo no puedo decir, sí, mi amor, vamos a dejar el teléfono a un lado cuando realmente no lo hago yo, ¿no? Eso es súper importante y ese ejemplo es súper... a mí me llega muchas veces porque no es tan fácil, es difícil de hacerlo, es recordar siempre ser el mejor ejemplo. Realmente, más que un control parental, es ejemplo parental, es la frase que habíamos dicho antes. Así es, Carlos. Definitivamente todas estas pautas que hemos dejado aquí, esperamos que también ustedes las hayan apuntado en sus casas. De verdad que esperamos que este programa, este episodio sea tan significativo como lo ha sido también para nosotros construirlo desde la investigación o las diferentes investigaciones que hemos hecho al respecto, construirlo desde la ciencia y construirlo también desde la experiencia como padres, ¿verdad? Y como profesionales. Entonces, Carlos, gracias por todos los aportes. A ti, Aleja. Recuerden que en nuestro servicio clínico en Conciencia Positiva contamos con un servicio exclusivo de acompañamiento de desconexión digital. Se llama Conciencia Digital para todos aquellos que están en búsqueda de herramientas para poder ayudar a nuestros niños a soltarse de ese uso excesivo de dispositivos tecnológicos. Recuerden que nos pueden contactar directamente a través de nuestras redes sociales. Aparecemos en Instagram como C Ciencia Positiva o directamente ahí en el WhatsApp 305-449-3758. Ahí vamos a estar súper pendientes de todo lo que ustedes nos quieran contar o lo que requieran ser asesorados. Por ahora les dejamos un gran abrazo.